Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal. Es un placer para mí darles la bienvenida a esta primera serie de muchas que van a ver sobre creación de videojuegos en Unreal Engine. En esta ocasión vamos a utilizar Unreal Engine para crear un pequeño juego de tipo roguelite. Es decir, un juego en el que tendremos muchas oleadas de enemigos que nos irán viniendo y una vez los matamos nos irán soltando ítems, ya pueden ser monedas, ya pueden ser cubos, ya pueden ser lo que sea. Nos soltarán ítems que nos servirá como moneda para, una vez muramos, poder comprar mejoras permanentes que nos acompañarán durante todo el juego. También tendremos algunas pantallas donde serán de descanso y podremos comprar algunas mejoras que serán temporales, es decir, solo durarán mientras estemos vivos en la partida. Pues sin mucho más que decir, comenzamos. Lo primero que debemos hacer es crearnos un proyecto en Unreal. Yo he utilizado la plantilla de Third Person Character. Si quieren pueden coger la plantilla de Top Down, aunque yo no la recomiendo porque los inputs del Top Down son distintos a los del Third Person Character. Entonces, mi consejo es iniciar con un proyecto en C++ usando la plantilla de Third Person Character. Una vez tengamos este proyecto y vemos que todo compile y va bien, podemos irnos al código. Como pueden ver, yo uso Rider. Sé que mucha gente lo usa también porque es un IDE que ha cogido fama en los últimos tiempos, sobre todo para desarrolladores en Unreal. Mi consejo personal es que si puedes lo uses porque funciona bastante bien. Para aquella gente estudiante, universitaria, está gratis. Y si no, pues creo que cuesta unos 250 euros al año, más o menos. No lo tengo del todo seguro. Pero bueno, avanzando, como podemos ver, yo ya he creado aquí tres carpetitas que son con las que vamos a trabajar hoy, las cuales van a ser el character, los game modes y el player controller. Dentro del character, lo que he hecho ha sido crearme esta clase llamada character base que hereda del third person character. ¿Por qué? Porque bueno, no es buena idea trabajar directamente sobre la plantilla. Entonces, lo correcto es nosotros crearnos nuestra, digamos, clase jefe o clase base sobre la que irán el resto de clases que nosotros queramos personalizar, como puede ser, en nuestro caso, main player, jugador principal, player, main character, como quieran llamarlo. Como podemos ver, aquí en las gerencias vemos que esto viene del third person character y el main player viene de character base. Como podemos ver, también hemos hecho algo similar con el player controller. Hemos creado un player controller base que hereda de player controller y después hemos creado un main player controller que va a ser para nuestro jugador principal. En los game modes también me he creado una carpeta, pero esto lo veremos más adelante. Aquí sí, simplemente me he creado solo un game mode porque es el único que nos va a hacer falta. Y el game mode hereda directamente de la clase base de Unreal. Como pueden fijarse, verán que cada clase está inicializada con RL. Y esto viene simplemente porque considero que es buena práctica añadir las iniciales del proyecto en el que estemos o unas iniciales significativas para nosotros, ya que es una manera visual, identificativa de las clases que son nuestras propias, antes que las clases que son del motor, las clases que son de un plugin o las clases que son de una plantilla. Entonces, es por eso que, como pueden ver, todas las clases que yo he creado empiezan por RL. ¿Por qué RL? Pues por Roguelite. Ya está, no tiene más sentido. Pues, sin mucho más que decir, empezamos a trabajar. Vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer durante el transcurso de este vídeo. En este vídeo, lo que vamos a definir son los input context que necesitaremos durante el juego.
¿Qué son los input context? O más específicamente los input mapping context. Los input mapping context podemos decir que son una especie de contenedores de input actions que irán marcando el contexto de input actions que podemos o no podemos ejecutar en determinados momentos del juego. Por ejemplo, aquí yo tengo algunos preparados. Entonces, si nos venimos al proyecto, en el Content Browser, en el Content Drawer, entonces si venimos al proyecto, en el Content Drawer van a ver que aquí me crea una carpeta con input y hemos creado 3 input mapping context. Uno para cada uno de los estados de juego que tendremos durante nuestro juego, el cual va a ser el Sanctuary, que va a ser estas pantallas de descanso donde podremos comprar ya sea mejoras persistentes o temporales, un input mapping context del menú y un input mapping context que yo le he llamado attack, pero realmente es, vamos, pues cuando estemos jugando y matando enemigos, ¿no? Si abrimos uno de ellos, por ejemplo el Sanctuary, veremos que tiene un input action llamado IAMove y como podemos ver esto, pues es simplemente un array de input actions que podemos irle añadiendo. Nosotros por ahora solo vamos a tener el de movernos, pero esto lo que determina es, aquí podemos ver cuáles son las teclas que van a activar este input action, que va a ser WSAD. Esto lo que determina es que si este input mapping context está activo en el character o en el player controller, el jugador solo va a poder realizar lo que esté aquí. Dígase, moverse. Si abrimos, por ejemplo, este input mapping context, yo le he puesto la tecla de saltar, le he puesto la input action de saltar, para que más adelante, cuando avancemos con el código, veamos qué implica tener un input mapping context activo o desactivo. Entonces, sabiendo una vez lo que es esto, vamos al código y dentro del código vamos a irnos al player controller. Aunque hay gente que prefiere trabajar directamente este tipo de cosas sobre el player, o sobre el character, y está bien, yo prefiero pasarlo al player controller, porque considero que es más exacto tener este tipo de lógica dentro del player controller, más que del propio character. Pero repito, esto es más cuestión de gustos o cuestión de la política que siga la empresa en cuestión. Pero, vamos, no considero que sea algo mm, definitorio. Una vez estamos en el player controller que nos atañe, que va a ser el main player controller, vamos a definir qué es lo que necesitamos. Como hemos visto, hemos creado 3 input mapping context, que va a ser el de menú, atacar y santuario. Entonces, a nosotros nos interesa guardar o saber cuáles son, desde código, esos 3 input mapping context. La manera más correcta de saber esto es, digamos, crearnos un array o una estructura de datos que no guarde una copia de estos input mapping context. Entonces vamos a crear el loop property. Vamos a darle category mapping context y vamos a crearlo. Antes de crearlo, yo considero que lo mejor para esto, para no tener que estarlo buscando porque no sabremos cuál es cuál, lo mejor va a ser crearnos un enumerado con todos los estados, los diferentes estados de juego que nosotros queramos. Entonces vamos a crearnos un uenum, que se va a llamar ERL Game State, RL porque lo que hemos hablado antes, y vamos a marcar los 3 tipos de estado que por ahora va a tener nuestro juego, que va a ser menú, al cual vamos a poner un display name igual menú, un attack con
lo mismo, pero llamándose attack. Y por último, santuario, donde estarán aquellas pantallas de descanso, digamos, ¿no? Este enum tiene que ser blueprint type para que se vea expuesto a blueprints. Y sobre todo aquella gente que vea estos vídeos que vengan de tutoriales antiguos, va a fijarse en que esto por lo general es la manera normal de hacer los enumerados, pero esta forma está deprecada. Desde, si no me equivoco, es Unreal 5.2, aunque puede ser que me equivoque. Si me equivoco me lo pueden comentar sin problema. Pero la forma nueva de hacerlo es haciendo así. En un class y heredando de un int 8. Entonces ahora que ya tenemos este enumerado, nosotros ¿qué podemos crearnos? Pues podemos crearnos un tmap o un mapa que tenga este enumerado y los input mapping context necesarios. ¿Cómo podemos llamarlo? Pues podemos llamarlo input mapping context. Como pueden fijarse, antiguamente para poner un enumerado aquí tendríamos que haber puesto enumasbyte de rlGameState, pero con esta definición nueva del enumerado ya no es necesario. Podemos poner directamente el tipo del enumerado que queramos. Vale, ¿qué más necesitamos en el Player Controller? Pues también necesitamos saber cuál es el input mapping context que está activo en este momento. Entonces, necesitamos crearnos también un uProperty, que este no se va a poder editar, solo vamos a poder leerlo y va a ser de categoría input mapping context. La categoría podemos ponerla entre comillas o sin comillas, no pasa nada. Vale, como ven, estoy creando un array en vez de crear directamente una variable de input mapping context y decirle cuál es el actual mapping context. Y ustedes dirán, ¿por qué puede ser? Pues porque está permitido tener más de un mapping context a la vez. Entonces, si queremos saber cuáles son los que están activos, debemos guardar un array con una copia de todos los mapping contexts que existan. En nuestro juego, o al menos en una primera versión de nuestro juego, por lo general solo tendremos un mapping context activo. Pero nunca está de más dejar las cosas bien preparadas por si en un futuro se decide ampliar o se decide mejorar ciertas cosas. ¿Qué nos queda por crear aquí en este Player Controller? Pues lo que nos queda es crear una función que nos permita seleccionar o cambiar, digamos, el input context que nosotros queramos usar en cualquier momento. Entonces esta función va a poder llamarse desde Blueprint y podemos llamarla, pues por ejemplo, setInputMappingContext. ¿Qué parámetros va a necesitar? Pues así de primera va a necesitar el enumerado con el nuevo estado, es decir, si pasamos del estado santuario al estado attack, aquí en new state deberíamos pasar la attack. Vamos a meter también un booleano que va a ser limpiar los mapas antiguos o los mapas previos. Ahora veremos el por qué. Por defecto vamos a ponerlo en true. Y vamos a crear un int de prioridad. Y ahora también veremos el por qué. Vamos a darle un valor por defecto de 0. Aunque muchos ya lo sabrán, pero esto también es constante. Pero una vez definamos que un parámetro tiene por defecto un valor, todos los parámetros que vengan a su derecha han de tener por defecto también un valor. Porque si no, esto va a fallar.
Una vez hecho esto, hacemos Alt insertar y le damos a Enter en Definitions y ya nos ha creado la función aquí. Ok, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que hay que hacer es hacer lo que se llama un safeguard o un safeguard check, digamos, una comprobación de seguridad o de veracidad o de, no sé, como quieran llamarlo. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Oye, los input mapping context tienen el new state. Si no lo tienen, vete, no sigas porque va a dar fallo. Esto es lo que se llama un safeguard. El comprobar, hacer una comprobación negativa, digamos, de una condición que tiene que existir sí o sí. Si el new state no existe en los input mapping context que nosotros tengamos, por tanto, el input mapping context no va a existir. Y al intentar ponerlo, va a dar error, que va a hacer que nos crashee el editor, nos crashee el juego y nos pongan reseñas negativas en Steam, ¿no? Entonces, una vez hecho eso, seguimos adelante. ¿Qué es lo que tenemos que traer ahora? Tenemos que traernos el Enhanced Input Local Player Subsystem. Enhanced Input Local Player Subsystem. ¿Por qué? Porque este es el que guardará todos los datos de los mapping context. Entonces nosotros hacemos un local player get subsystem de tal y get local player, que es una función del player controller. Y como vemos, el get local player nos devolverá el local player. Una vez aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir aquí y decir el segundo safeguard, digamos, que es, existe el input mapping context, perdón, new state. Esto, como vemos, da fallo porque los find de los mapas da el valor con doble puntero. Entonces hay que dereferenciar. Una vez tengamos esto, hacemos lo siguiente. Si el input context no existe, lo mismo. Huye, vete de aquí. No nos interesa. Esto incluso podemos sacarlo de aquí y ponerlo antes de conseguir el subsystem y nos ahorraríamos un par de llamadas buenas. Entonces, una vez tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a nuestro subsystem y le vamos a decir un add mapping context. ¿De qué input context? Pues el input context que hemos sacado aquí. Como ven, se pone en rojo porque nos pide una prioridad. ¿Qué prioridad va a ser? La que traemos por parámetro, que por defecto es 0. Ok, esto está listo. O casi listo. Porque los que estén más atentos se habrán dado cuenta de que este parámetro está sin usar. Limpiar los mapas previos. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos un add mapping context, esta función internamente no hace una sustitución, no hace un relevo de quítame el mapping context que existía y añádeme uno nuevo. No, él coge y lo añade a lo que ya existe. Entonces no nos borra el mapping context previo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tenemos el context del menú y metemos el datacar, no los va a cambiar, sino los va a sumar. Y por tanto, aquellos input actions que estén en un mapping context y no en el otro, se van a sumar. Y vas a poder hacer todas las cosas del menú y todas las cosas del ataque o del santuario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decirle? Si quieres que limpiemos los mapas antiguos,
coge el subsystem y hace un clear all mappings. Y esto nos ayudará a definir cuál es el input mapping context que nosotros queramos en cualquier momento. Ok, ¿qué nos falta de aquí? Pues para una vez más, los que hayan estado más espabilados, verán que no estamos actualizando el actual mapping context. Es decir, no estamos actualizando el array con los mapping contexts que tenemos activos en este momento. Vamos a arreglarlo. Una vez añadamos el mapping context nuevo, nos venimos al actual mapping context y hacemos una unique o una add, simplemente lo que quieran. Y le metemos el input context. Y aquí en el clear all mappings, pues es simplemente hacerle un reset. ¿Por qué un reset y no un empty? Para aquella gente que conozca sobre los arrays y sus funciones. Pues esto, como vemos, es lo mismo que el empty, pero no cambia la localización de la memoria. Por lo tanto, digamos, es un poquito más eficiente, sobre todo con arrays que querramos que estén siempre cargados en memoria. Entonces, como este es el caso, porque necesitamos que el Player Controller en todo momento tenga información de los mapping context actuales, pues lo mejor es hacerle un reset. Ok, hasta aquí todo bien, todo correcto y en principio no habría problema. Entonces, vamos a continuar, ya nos queda poquito para terminar este episodio. Vamos a continuar trabajando con el character o con el main player. ¿Por qué? Porque nos hace falta unos input actions que en el siguiente capítulo trabajaremos con ellos. Entonces, vamos a crearnos dos input actions, los cuales van a ser interactuar y disparar. Porque para este juego, las mecánicas principales van a ser movernos, disparar e interactuar, ¿no? Entonces, vamos a crearnos un uProperty, edit anywhere, blueprint read write, category input, meta allow private access. Esta macro de meta lo que permite es que, aunque esta variable llamada interact action, aunque esta variable interact action es privada, lo que permite es que sea accesible desde Blueprint. Eso es lo que nos da este allow private access. Como podemos ver aquí, should be accessible from blueprints. Ok, tenemos interactuar. Vamos a copiar esto y a pegarlo aquí. Y aquí, shoot action. ¿Qué es lo que nos falta de aquí a nivel de dejarlo bien, hacerlo bien y para ganar puntos si algún día entran en una entrevista de trabajo o en alguna empresa? Inicializar correctamente todas las variables que definamos en el punto H. Nosotros podríamos hacer así y dejarlo tal cual está, con un input action, interact action, pero siempre es correcto inicializarla de manera correcta. Por lo general, esto debería inicializarse a null pointer. Si tengamos algún int, inicializarlo a 0, a 1, a 2, lo que queramos. Pero siempre es buena idea inicializarlo. Ahora, en principio, solo para este capítulo, vamos a bindear estas acciones a su correspondiente función, la cual va a ser, por ahora, interact y disparar. Vamos a crearla, pero como he dicho, la vamos a crear vacía. Y nosotros ahora, en el setup player input component, vamos a decirle que el interact action debe
trabajar con el interact y el shoot action debe trabajar con el shoot. Como pueden ver, no he creado el interact action de moverme porque ya está creado en el third person character. Aquí lo tenemos, move action. Y aquí está bitmeado, move action. Entonces a nosotros no nos hace falta porque main player hereda de character base que a su vez hereda de third person character. Entonces una vez tengamos esto, nos venimos aquí y hacemos enhancing.component. Esto lo podemos copiar directamente de la plantilla del third person character, ¿eh? No pasa nada, son cosas que ya están hechas. Se puede trabajar con ellas y copiarlas, no ocurre nada. Vamos a coger el enhanced.component y vamos a hacer un bind action. ¿De qué? Del interact action. ¿Cuándo? Cuando el jugador pulse la tecla correspondiente. ¿Y con qué tiene que bindearse? Pues con interact. Ahora cogemos y hacemos lo mismo con shoot action, shoot. El class es una definición nueva que ha creado Unreal para no tener que estar escribiendo ARL, myPlayer, bla bla bla, o el nombre de la clase directamente. Al ponerle this class, ya Unreal coge ya la clase en la que estemos trabajando, sin problema. Perfecto, una vez tenemos ya el jugador terminado y el player controller terminado, vamos a recompilar. He parado el vídeo aquí porque se me ha olvidado cosas de youtuber novato. El decirles que por favor, si les ha gustado mi contenido, denle like, suscríbanse, denle a la campanita y por supuesto cualquier duda que tengan, cualquier comentario, cualquier opinión, pueden dejarla sin problema y yo intentaré responder a todo lo que pueda. Ok, seguimos. Y perfecto. Ya tenemos aquí el proyecto compilado. Como vemos, aquí tenemos los tres input mapping context que ya lo enseñé antes. Y en una carpeta llamada input actions me he creado los input actions de interactuar y de disparar. En el character voy a crearme al personaje que va a heredar de main player. Main player que está aquí. A esto yo voy a llamarle, pues por ejemplo, bp_player. Como ven, lo he hecho desde aquí, creando Blueprint Class, seleccionando All Classes y buscando RL Main Player. Si yo quisiera hacerlo de otra manera, por ejemplo, para el Player Controller, lo que vamos a hacer es venirnos a la parte de C++, venirnos aquí, buscar el Player Controller y desde aquí, RL Main Player Controller, hacerle con clic derecho, Create Blueprint Class Based on RL, bla bla bla. Lo traemos aquí y podemos hacerle PC de Player Controller, Main Player Controller o Main PC, da igual, o si no, Main, no pasa nada. El nombre que quieran. Una vez tengamos esto, ya podemos definir las variables que hemos definido en código desde el propio editor. Una vez aquí, como vemos, esto hereda de RL Main Player Controller y aquí tenemos las variables de Input Mapping Context y Actual Mapping Context. Entonces, como vemos, los actuales no podemos modificarlos porque van a cambiarse automáticamente. Los que sí podemos trabajar son estos. Entonces vamos a crearnos uno para el menú, uno para el ataque y uno para el santuario.
Vamos a definir que este va a ser el menú. Lo siento si no ven duplicados, pero están duplicados simplemente porque he estado haciendo pruebas antes de grabar este vídeo para ver que todo funcionara bien. Y entonces por eso ven que está copiado, que está duplicado. Vale, ya tenemos esto definido. Eh, Parece que está todo correcto, ¿vale? Pues ya por esta parte podemos guardarlo. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues en el Player Controller nos falta definir cuál va a ser ese input context. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues como ya sabemos, tenemos una función llamada setInputMappingContext que está aquí. Y aquí, como vemos, tenemos el newState, el clearPreviousMappings y el priority con los valores por defecto. Nosotros tenemos que conectarlo al BeginPlay y vamos a decirle, por ejemplo, que empiece en Sanctuary, ¿no? El Sanctuary solo nos va a permitir movernos y no nos va a permitir hacer nada más. ¿Qué es lo que nos falta aquí? Nos falta hacer una call to parent function. ¿Por qué? Porque siempre que tengamos una clase creada desde código, es buena idea siempre hacer una llamada al parent. El parent va a ser la clase que hemos creado desde código. Entonces, si el método BeginPlay en código tuviese algo, esto llamaría a la parte del código que está en el CPP antes de ejecutar lo que tengamos en el blueprint. Es cierto que esto podemos cambiarlo de orden. O sea, yo podría hacer una llamada al padre después de hacer un input mapping context, ¿no? Por ejemplo. Pero lo normal siempre va a ser que sea lo primero que se llama antes de ejecutar el código de blueprint. Una vez tengamos esto, y aquí va a venir la cosa, vamos a ver que si le damos al play, yo tengo un personaje que puede mover la cámara, que puede moverse y que puede saltar. ¿Esto por qué es? Pues aquellos que ya tengan cierta experiencia sabrán que viene porque no se está cogiendo un game mode que nos defina eh, quiénes van a ser las clases del player controller, del personaje y demás. Entonces aquí viene la tercera y última parte donde podemos venirnos a la carpeta de Game Modes y aquí vemos que nos hemos creado nuestro propio Game Mode que si quieren pueden hacer pausa aquí. Hace lo mismo que el Game Mode que nos viene por defecto en Third Person Class, pero hemos cogido y le hemos dicho que el Player Pawn va a ser el BP Main Player y que el Player Controller va a ser el PC Main, ¿no? Entonces, una vez lo creamos, ya podemos venirnos tenemos dos opciones. Podemos venirnos al World Settings y en el Game Mode Override decirle que queremos que use este. O podemos venirnos al Project Settings y en Maps and Modes decirle, oye, el Game Mode por defecto va a ser el RL Game Mode. Bueno, he tenido que parar el vídeo un momento porque me he encontrado con un fallo que no sabía el por qué no me estaba encontrando el Player Controller y esto es lo que tiene copiar y pegar, eso es parte de los peligros. Aquí estaba puesto a Pawn en vez de Player Controller y no lo estaba encontrando. Entonces, ahora sí, vamos a recompilar. Yo en lo que recompila, comentar que voy a intentar no cortar los vídeos cuando hay fallos, porque los fallos son parte de la programación y los fallos son parte del desarrollo. Y de nada sirve que yo simplemente les diga cómo hacer las cosas, que ustedes las pueden copiar y ya está. También es buena idea ver los fallos, ver en qué nos hemos equivocado y ver cómo se soluciona. Lo que pasa es que este fallo me ha llevado un poco más de la cuenta, digamos, encontrarlo. Y como ha sido un fallo mío a la hora de copiar, pues no veo necesidad.
Vale, he parado el vídeo una segunda vez. Lo siento, pero ha sido exactamente lo mismo. Aquí, en vez de poner a Pawn, a Player Controller, perdón, ponía Pawn. Y aquí, en vez de poner Player Controller BP Class, que es el nombre de esta variable, estaba puesto Player Pawn BP Class. Esto, vuelvo y repito, es parte de los peligros de copiar y pegar código. Entonces ahora compilamos y ya, sí que sí, debería ir todo fluido. Vale, como vemos, al darle al play no nos aparece nada y no nos podemos mover ni hacer nada. Y esto es porque en el main player, aquí como vemos no tenemos nada en el blueprint, podemos abrirlo aquí. Nos falta en el mesh decirle qué mesh va a usar. Por ejemplo el money y en el anime class el abt money. Si nos venimos aquí tenemos que bajarlo y rotarlo. Y una vez hecho esto, ahora sí, vemos que tenemos aquí un jugador que no hace nada. Ni se mueve, ni camina, ni gira la cámara, nada. Vamos a ver por qué. Como podemos ver, aunque hemos ya, se supone que dejado todo preparado, el personaje sigue sin moverse y sin mover la cámara y nada. ¿Esto por qué es? Porque nos ha faltado en el BP Main Player venir aquí y dentro de, digamos, el input, aquí, como vemos, los inputs están vacíos. Como podemos ver, aquí tenemos algunos inputs que vienen heredados, como el de saltar, el de moverse, look action y el de forma pin context. Esto viene heredado del third person character. Aquí tenemos nuestro shoot action y nuestro interact action, que vamos a añadirlo. Y shoot. Y por ahora solo vamos a añadir el move action, que es el que nos interesa. Voy a poner el de jump, simplemente para que vean los cambios entre un input context y otro. Si yo en el PC main tengo puesto el sanctuary, solo voy a poder moverme. Aquí vemos, me muevo, no puedo saltar, no puedo mover la cámara, solo puedo moverme. Y sin embargo, si yo le vengo al PC main y lo cambio a menú, porque en menú yo le he puesto que solo puede saltar, como vemos, ahora no puedo moverme, pero puedo saltar. Y esa es la importancia del Input Mapping Context. Ok, vamos a ponerlo en menú, perdón, en Sanctuary. Vamos a compilar, vamos a guardar. Y vamos a hacer el último cambio antes de dejar ya cerrado este capítulo. Que va a ser poner la cámara desde una vista más top-down o vista de águila, vista al cielo, como quieran ustedes llamarlo. Vamos a venirnos al camera boom. Vamos a darle una distancia de 1000. Y aquí en el socket offset vamos a poner esto en 900 y aquí en 500. Esto son valores un poquito al azar, más o menos son valores con los que yo he hecho pruebas y más o menos funciona bien. Esto es más a gusto de lo que ustedes busquen, ¿no? Y por ejemplo también nos ha faltado subir el camera boom más o menos a la cabeza. Pero como digo, estos valores de aquí son más personales en cuestión de gusto. Como vemos ya podemos movernos, no podemos saltar, no podemos girar la cámara nos sigue automáticamente. Y este fallito que vemos aquí, que ocurre a veces por tema de colisiones con la cámara, se soluciona si al pulsar en la cámara, perdón, en el camera boom, aquí el do collision test lo desactivamos. Ahora ya, como vemos, no tenemos ningún fallo de ningún tipo. Ok, perfecto, terminamos. Pues en este capítulo hemos hecho un primer acercamiento a este juego roguelite que vamos a hacer. Nos hemos creado
tres clases principales que van a ser el Player Controller, el Character y el Game Mode. Y los hemos seteado de manera muy sencilla. También hemos, digamos, preparado el Player Controller para que sea capaz de cambiar entre Input Mapping Context dependiendo del estado del juego en el que estemos. Y hemos preparado al jugador para los eventos de interactuar y de disparar. Sin mucho más que decirles, muy buenas tardes y nos vemos en el siguiente capítulo.